Digamos que nuestro día se divide en cuatro cosas: en oración, en estudio, en trabajo o deporte, dependiendo del día, y en, pastoral, o lo que nosotros le llamamos apostolado. Entonces, voy a explicar un poco el horario del seminario que tenemos y ahí voy comentando un poco a qué me refiero con estas cuatro cosas que he dicho. Levantada normalmente, 6 de la mañana, si alguno quisiera levantarse temprano porque tiene que estudiar o tiene alguna cosa pendiente por hacer, se puede levantar pidiendo permiso 1 hora y cuarto antes. Luego de esto comenzamos con la oración. Hacemos lo que llamamos Lectio Divina, que es la lectura de un pedazo escogido ya previamente de la Sagrada Escritura, y acerca de eso, vamos meditando y rezando. Esto lo hacemos a modo también de preparación, porque a las 7 tenemos la Santa Misa. Y esto es lo más importante. De hecho, nosotros tratamos de iniciar nuestra jornada y terminarla con la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, la Santa Misa, porque es lo más importante para nosotros o para cualquier cristiano, porque en la Eucaristía, en la Santa Misa, inicia y se resuelve toda la vida cristiana. Es el principio y el fin. Entonces, nosotros le damos esta importancia. Después de la Santa Misa, nosotros solemos rezar el Ángelus, que se llama. La Iglesia pide que es conveniente que se rece 3 veces al día, a las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde. Nosotros, por cuestión de ajustarlo a nuestro horario, hemos decidido hacer los 3, pero cerca de las comidas, del desayuno, almuerzo y el refrigerio de la tarde. Entonces, después de misa hacemos el Ángelus y el desayuno luego. Después de esto comenzamos ya con las clases en el seminario, y ahí estamos hasta las 12:45 más o menos. Tenemos 5 horas de clases. Cada hora de clases serían 40 minutos de hora de reloj. Después de cada hora de clase tenemos unas cuantas pausas de 10 minutos. Y después del dictado de clases, el Ángelus, como ya les comentaba, y el almuerzo. Después del almuerzo tenemos un tiempo de descanso o tiempo libre, en donde uno puede avanzar a hacer sus cosas personales, o si tiene un trabajo pendiente, o si quiere leer, o si tiene un apostolado también, preparar algún apostolado. O hay tiempo para descansar. Hacemos hacemos una pequeña siesta hasta las 2:45. Ahí se toca la campana y a las 3, 15 minutos después, comienza el trabajo o deporte, dependiendo del día. Los miércoles y los domingos hacemos normalmente deporte. Los miércoles se suele hacer fútbol y el domingo es un poco más libre. Hay algunos que van a caminar, a veces se juega vóley, algunas veces hemos jugado básquet también, bicicleta, algunos van a correr. Ahí depende ya de cada uno. Y hay los otros días tenemos trabajo, que serían los lunes, los martes, los jueves y los viernes, porque los sábados lo dedicamos todo el día al apostolado, ya les voy a explicar. Pero esos otros días tenemos trabajo. Para que se entienda mejor, cada uno de los seminaristas tiene un oficio determinado para la casa de formación, para el seminario. Entonces hay seminaristas que ya los superiores se han asignado, que por ejemplo sean o sacristanes, entonces tienen que encargarse del todo el tema de mantener en orden la iglesia para las celebraciones. O están los que se encargan de, por ejemplo, como Alexander, de apostolados más, o de trabajos más con la tecnología. O están los cocineros, por ejemplo, que se dedican que se dividen los días durante la semana y ellos cocinan, porque nosotros no tenemos, por así decirlo, gente o empleados
que hagan los trabajos de la casa, sino que todo lo hacemos nosotros. Entonces nos dividimos también en grupos de servicio, que serían aquellos que el día que les toca tienen que, bueno, preparar la mesa, lavar los platos, servir. Y bueno, están también los cocineros que cocinan en esos días. Después, por ejemplo, hay otro que se encargaba de biblioteca, que se encarga de mantener en orden la biblioteca y distribuir los libros que hagan falta. Y así, bueno, cada uno tiene un oficio o más de un oficio determinado. Y bueno, se puede trabajar en ese oficio en esta hora, a partir de las 3 hasta las 4:30. Hay algunos que su oficio no requiere que estén la hora y media en el trabajo, entonces hay un encargado de trabajo que se encarga de hacer trabajos afuera, en la casa. Entonces trabajos ya más pesados, como por ejemplo o por ahí de construcción de algunas cosas, o de buscar leña para los cocineros, y bueno, cosas varias. Luego del trabajo o deporte, dependiendo del día, tenemos bueno, una pequeña merienda, le llamamos, o un refrigerio de media tarde, duchas, y a las 5 comienza el estudio. Se toca la campana y nosotros ya estamos en los escritorios. Se hace la oración para el inicio de estudio y tenemos 2 horas y 20 en estricto para estudiar. Le llamamos nosotros estudio personal. ¿Por qué? Porque no es el dictado de clases, sino que es el tiempo que nosotros dedicamos para o hacer tareas que por ahí algún profesor nos envía, o para estudiar propiamente la materia, para leer acerca de las lecturas obligatorias que tenemos o de temas relacionados con el estudio. Bueno, esos 2 horas y 20 las dedicamos para eso. Luego de esto hay 10 minutitos para prepararnos para la adoración. Como les decía, comenzamos con la oración y tratamos de terminar con momentos fuertes de oración. La Santa Misa al comienzo de la jornada y la adoración al final. Entonces bueno, hay 10 minutitos para prepararse y a las 7:30 comienza la adoración. La adoración la hacemos nosotros en 1 hora en silencio, justamente porque tenemos que relacionarnos con Dios, y Dios, o sea, tenemos que hablar con Dios y escucharlo, y Dios solamente habla en el silencio. A Dios no se lo escucha en el bullicio, dicen los santos, ¿no? Una vez algo que siempre me llamó la atención y me marcó de algún modo fue que cuando estábamos visitando a una pareja, 2 esposos de la tercera orden nuestra, un sacerdote, padres de un sacerdote nuestro, nos comentaron, la señora sobre todo nos dijo: ¿ustedes saben por qué nosotros seguimos fieles el uno al otro? Después de tantos años, ya llevan casi 50 años de casados. Me llamó mucho la atención porque la respuesta se puede aplicar ya sea a la vida matrimonial como a la vida religiosa. Lo que nos dijo ella fue que era porque siempre hablaba. No pasaba un día que no se dejasen de hablar, y hablar profundamente, constantemente. Me llamó la atención, digo, porque de hecho el amor que se tiene a una persona se manifiesta o se acrecienta, mejor dicho, por el trato que se tiene con esa persona. Si yo dejo de tener trato, de algún modo el amor se va enfriando. Entonces tengo que tener siempre trato para poder aumentar ese amor. Y bueno, es lo que pasa con Jesucristo. Es una persona, y si quiero incrementar ese amor, tengo que tener trato con Él. ¿Y cómo trato con Él? Pues justamente en la adoración, hablándole y escuchándole. Entonces, bueno, es un momento muy importante. De hecho, un santo ecuatoriano decía que la vocación se afianza o se pierde en la capilla, y es justamente por esto. Porque si yo no tengo trato con el amado, el amor se enfría, y si el amor se enfría, yo no puedo ser fiel a mi vocación. ¿Entiendes? Por eso que se afianza o se pierde ahí en la capilla. Si yo hago bien la adoración, la afianzo, y si yo no la hago, la pierdo, porque pierdo el trato, entonces pierdo el amor. Bueno, después de la oración tenemos el rezo de una oración vocal que forma parte de la liturgia de la iglesia. Se llama oración, liturgia de las horas de los fieles. Entonces, bueno, hacemos la liturgia de las horas
esa hora se llama vísperas, y después de las vísperas tenemos, bueno, un puntito de predicación, por llamarlo así, que nos llamamos buenas noches. Lo tomamos de San Juan Bosco, que San Juan Bosco a sus niños en el oratorio los tenía con él siempre y les daba las buenas noches. Para él las buenas noches eran el último pensamiento que tenía que darles a los niños antes de que se vayan a dormir, para que se acuesten pensando en Dios y se levanten, por lo tanto, pensando en Dios. Bueno, nosotros lo hemos adaptado más o menos y lo hacemos a modo de predicación después de la oración. Bueno, después de esto vamos a cenar. Está, bueno, la cena, acá los cocineros ya tienen lista la comida, los que están encargados del servicio sirven, se bendice la comida y, bueno, y cenamos. Después de la cena, depende del día, tenemos distintas actividades. Bueno, hay un día, por ejemplo, que vemos noticias, no las noticias de televisión, sino algunas noticias escogidas que haya sucedido durante la semana, las más importantes, y se las va comentando. Bueno, eso un día. Otro día también hacemos lo que llamamos tiempo cultural, que es donde nos dedicamos para aprender algo nuevo nosotros, ya sea de música o de arte, o incluso leer algún tema que le guste a uno. Sí. O trabajar, por ejemplo, para los grupos que se van formando en el seminario, porque si bien todo lo que les he dicho hasta ahora forma parte del horario, cada uno tiene libertad de ir formando grupos en el seminario, entonces pueden ser de distintos tipos. Actualmente tenemos 3. Hay un grupo que se encarga de los cantos para la Santa Misa y para la liturgia. Este es el coro del seminario. Entonces ellos practican las músicas que después las van a usar para embellecer la liturgia, para embellecer la Santa Misa, las adoraciones, el rezo de la liturgia de las horas. Otro grupo está encargado, se llama así, Vientos del Místic, que sería el grupo folclórico del seminario. Cantamos música sacra, sí, y bueno, pero también a algunos les gusta estos otros tipos de música y se pueden sacar, bueno, en este tiempo se puede utilizar para hacerlo. Hay otro que nosotros le llamamos San Felipe Neri, por el santo italiano, que se dedica a hacer como unos pequeños shows, que nosotros lo solemos hacer después de alguna comida. Entonces, bueno, se dedican ahí a eso, a preparar pequeños sketches, sí, sobre todo eso, las animaciones después de las comidas. Y bueno, eso en general es eso. Después de eso tenemos un momento de la última oración del día, que se llaman completas, que es también parte de esta liturgia de las horas, y hacemos el examen de conciencia de todo el día y ya es gran silencio, es decir, ya se apagan todas las luces y cada uno va a descansar, y al siguiente día se retoma con el mismo proceso. Los sábados, como les decía, nos dedicamos a pastoral, y ese día lo dedicamos ya no al estudio, sino que es a alguna obra de pastoral, ya sea en alguna parroquia con catecismo o con la tercera orden nuestra, o otros apostolados así propios nuestros, como el oratorio para atender a niños, preparar clases para enseñar en los colegios. Hay distintos tipos de apostolado. El sábado lo dedicamos para eso, y el domingo ya es más comunitario, es decir, estamos entre nosotros, hacemos un poquito más de deporte, las comidas son un poquito mejores, y bueno, sobre todo pasamos en comunidad, es decir, dedicamos ese día para estar entre nosotros. Por eso los permisos que pedimos para salir o otras cosas las hacemos durante la semana, así el domingo lo podemos dedicar a nosotros. Bueno, eso sería todo, me parece. Hay muchas cosas más para decir, pero eso en esencia es nuestras vidas en el seminario, como decía, en el tiempo tranquilo.